Reciban un abrazo de bienvenida, queridos televidentes. Gracias una vez más por estar con nosotros en este su programa Jesús Evangelio. Para Ángelo y para mí es una gran alegría poder volvernos a encontrar. Dando continuidad a todos nuestros programas en este año de la esperanza, queremos meditar y reflexionar con ustedes en este programa, en este capítulo, sobre la esperanza en los gobernantes. Para ellos también es este jubileo. Y podríamos preguntarnos, si nosotros no somos ni gobernantes ni políticos, ¿por qué conocer un poco sobre este mensaje, sobre esta realidad? Ángelo, todos hacemos parte de una sociedad, de una comunidad. Cada uno de nosotros tiene momentos particulares en la vida en el que la política, en el que el gobierno tiene una influencia. No vamos a hacer una clase de política ni vamos a politizar nuestro programa. No, es dejarnos iluminar, porque como lo dice también la filosofía, como lo dice Platón, el ser humano es un ser político por naturaleza. Ángelo, gracias por estar con nosotros y bienvenido a este programa. Gracias, Alejo, qué alegría, queridos televidentes, poder compartir nuevamente con ustedes en este espacio. Y como lo dice Alejo, pues también agregando a eso, cada uno de nosotros, después de ser bautizados, estamos llamados a vivir bajo la ley de Dios, a vivir según sus mandatos. De ahí que no nos puede sonar raro que dentro de la iglesia toquemos estos temas, pues independientemente del tema, para todos es importante. Y más aún si estamos en este año jubilar donde cada ente, donde cada entidad social se nos puede mostrar como un modelo de esperanza. Por eso los invito para que vayamos ahora a la siguiente sección. Escucha una palabra y comprendamos a la luz de esta palabra qué mensaje nos quiere dejar el Señor. En el Evangelio de Lucas se nos narra de que un hombre tenía un administrador y al jefe le ponen unas quejas que el administrador estaba haciendo derroches. ¿Qué hacía este administrador? A muchas personas le anotaba de más, pero cuando éste se da cuenta de que el jefe lo va a despedir, viene y llama a aquellos deudores y les empieza a bajar la deuda. Hay unos que debían 100 y les baja a 50 para que el jefe no lo despida del empleo. La reflexión de este día va en torno también a los gobernantes como el signo de la esperanza. Es el llamado que se nos ha hecho siempre y que el Señor les hace a aquellas personas que tienen la autoridad de gobernar los recursos de los pobres, de las personas más necesitadas. Y cómo estos recursos deben de ser distribuidos equitativamente a cada uno. El gobernante es aquel que vela por los intereses de los demás. El gobernante también es aquel que administra, que está al servicio, a la disposición de ayudar a aquel más necesitado. En palabras de la Santa, Dios mío, ¿cómo te mueven los gemidos de los pobres que nosotros oímos con tanta indiferencia? Debe ser el resonar en el corazón de los gobernantes. Que un gobernante se desempeñe por ayudar, por velar a aquellos que en realidad lo necesitan. El buen gobernante no es aquel que propone, el buen gobernante es aquel que va caminando de la mano con su comunidad, aquel que es capaz de sacarla adelante, aquel que conoce. Pero solamente nos hemos quedado con la imagen de un gobernante que se acerca en las contiendas electorales, que toca la puerta y que presenta una propuesta política y que el día de la elección nos ofrece de pronto un tamal o alguna de pronto ayuda económica. Y de ahí no más volvemos a ver al gobernante. El Señor nos va a pedir cuenta de qué tan buenos gobernantes somos. Si tú eres gobernante, qué tan buen gobernante lo estás haciendo. Y cada uno de nosotros somos gobernantes, porque cada uno está al servicio del otro. El buen gobernante es aquel que es capaz de velar por los derechos, los intereses sociales de todas las personas. Preguntémonos si somos buenos administradores, si soy un buen gobernante como Jesucristo nos pide, o de pronto también como el paisaje del Evangelio nos va narrando, que a Jesús se le presenta una moneda y Jesús dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cabría la pregunta,
¿Será que yo me estoy quedando con los intereses del pobre? ¿Será que yo me estoy quedando con la ayuda económica que recibo para darle a los demás? ¿Qué tan buen gobernante soy? Queridos hermanos, el gobernante es aquel que siembra la esperanza en aquellos que lo han perdido todo. El gobernante es aquel que va sembrando la semilla de las bienaventuranzas, como lo dice el Señor. Dichosos los pobres, dichosos los que lloran. Que nuestro corazón no se encierre en nuestro propio interés. Que no seamos nosotros mismos gobernantes de nuestro propio interés. No podemos hacer a un lado las necesidades de los demás. El gobernante es aquel que es cercano al pueblo. El gobernante es aquel que es amigo. El gobernante se debe convertir en una luz, en un signo de esperanza para una sociedad que cada día va perdiendo el horizonte, porque no hemos podido tomar conciencia de la tarea de qué es gobernar. Pidámosle al Señor que nos regale un buen gobernante. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de buenos dirigentes, no que velen por sus intereses, sino por el interés de toda la población. Que Jesús, que es el buen gobernador por excelencia, nos ayude a cada uno de nosotros a tomar conciencia de nuestra tarea como administradores. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ahora damos paso a la sesión Escucha y Conoce. Queridos hermanos, continuamos en este caminar, en este programa, donde precisamente, como le decía Alejo al comienzo, vamos a hablar de la esperanza en los gobernantes. Y quisiera iniciar esta temática arrancando tal vez como el Papa Francisco se dirigía cuando hacía este escrito a cada uno de ellos, y es: la paz sea a esta casa. ¿Y por qué la aplico? Porque cada uno de nosotros, independientemente, como gobernantes, como familias, el hecho de que seamos hijos de Dios, estamos llamados a vivir el don, el regalo de la paz. Y ese es el mensaje que Dios, que Jesús le da a sus discípulos cuando los va a enviar a una misión, recordando que el gobernante vive una misión en el pueblo. El gobernante debe ser testimonio para aquellos que han dado su confianza en él. Por eso, querido Alejo, quisiera que usted nos contara un poco de cómo podemos encontrar este signo de esperanza, esta fe en aquellos que han tomado las riendas de nuestro país, en aquellos que nos están gobernando en estos tiempos. Claro que sí, Ángelo. Tengamos muy presente que la Iglesia de Jesucristo está en el mundo. Y el mismo Jesús, en su discurso de despedida, en el Evangelio de San Juan, le dice a sus discípulos: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Eso debemos de pensar nosotros, queridos televidentes. Todos nosotros, los bautizados, somos y estamos en este mundo, pero nuestra patria definitiva es el cielo. Pero mientras estemos en este mundo, tenemos que vivir a plenitud los mandatos de la ley de Dios, pero también una serie de normas que nuestra propia pertenencia a la sociedad, al mundo concreto, pues nos presenta. Dentro de la organización de la sociedad, de la humanidad, hay pues unos diferentes servicios, puestos, estamentos, y uno de ellos es el del gobernante. Miren, queridos televidentes, hablando un poco desde la filosofía, ya desde la antigüedad, grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón, ellos hablan de que la comunidad necesita quien la gobierne, quien la dirija. Mire, Ángelo, vayámonos un poco más de la antigüedad, vayámonos a la palabra de Dios, al pueblo de Israel. El pueblo clamaba a Dios para que les diera un rey según el corazón. Entonces, desde la palabra de Dios, ubiquémonos allá en el libro de los Reyes, ubiquémonos en la sociedad, los filósofos, la antigüedad. Siempre necesita alguien que la gobierne. Usted me preguntaba, Ángelo, ¿los gobernantes son signos de esperanza? Claro que sí. Miren, si quizás
alguien de la esfera pública y política nos está viendo en este programa, usted es un signo de esperanza muy importante. El alcalde, el gobernador, el presidente de una junta de acción comunal, el presidente de una asociación, en fin, el presidente de la república, todos ustedes son un signo de esperanza muy importante para su pueblo. ¿Y por qué? Porque ustedes tienen una responsabilidad social. Como lo decía Ángelo, el Papa Francisco dice: vayan y anuncien paz, vayan y lleven paz. El gobernante es signo de esperanza. Yo lo resumiría y se los quiero compartir con ustedes en esas 3 palabras. Primero, porque es un instrumento de paz. Segundo, porque el gobernante es un signo de unidad ante un mundo que es dividido. Piensen ustedes en su casa, querida mamá, querido papá. Si usted, que es el líder de la casa, la autoridad de la casa, empieza a dividir la familia, a poner al hijo en contra del otro, al hermano poner en contra al papá del otro hijo, miren cómo se vuelve una familia caótica. Lastimosamente eso pasa en nuestras familias, en las mejores familias de la sociedad y en las más sencillas. Qué triste cuando uno se da cuenta y le cuentan a uno: vea, rece por mi familia, porque es que mi papá no se habla con mi hermano mayor, porque es que mi hermano quiere y ha intentado quitarle la vida a mi otro hermano. Cuando no hay signos de unidad en el que gobierna, en el que lidera, pues no vamos a tener esperanza. Y lo tercero, porque el gobernante se convierte en un signo de esperanza, como ya se los he dicho. Primero, porque es un anunciador de la paz. Segundo, porque es un instrumento de unidad. Y tercero, porque es el protagonista del cambio y de la transformación de una sociedad. Qué rico, Ángelo, cuando el pueblo, iluminados por Dios, eligen gobernantes que no solo buscan el interés particular, sino que buscan el interés comunitario. El Papa Francisco, queridos televidentes, yo con otros compañeros de mi curso estamos haciendo un trabajo para la universidad sobre el bien común. Y el Papa Francisco en su magisterio ha insistido, o había insistido mucho, sobre la importancia de que el gobernante busque el bien común. Los peores gobernantes, que la sociedad lo ha comprobado, son los que se han enfatizado y han hecho tanto hincapié en buscar solamente beneficiarse a ellos y a los de su grupo político, y no buscan la sociedad. Ángelo, ¿por qué entonces estos gobernantes se convierten en signo de esperanza cuando practican la caridad? Porque eso va unido a ese bien común. Uno de los gestos del bien común es la caridad, es poder negarse a sí mismo y poder entregar a través de su trabajo, de su gestión pública, pues los recursos, las ideas, los proyectos para la sociedad. Alejo, claro que sí. Recordemos que cuando nos vamos a la Sagrada Escritura y Jesús nos da el discurso de las bienaventuranzas, siempre nos va a poner por referencia a nuestro hermano, especialmente a aquellos que lo necesitan. Y si nos vamos a las diferentes entidades, tanto a la Iglesia como a las entidades del Estado, todos estamos llamados a preocuparnos y a gobernar por el bien del hermano. Se nos invita a que cada uno de nosotros, Alejo, que estemos en el poder, o aquellos que están en el poder, se nieguen a sí mismo y opten por servir a aquellos que precisamente lo necesitan, aquellos que sufren hambre, que pasan por un mal momento, que son oprimidos o cosas por el estilo. De ahí la importancia, y el Papa Benedicto XVI en su documento pontificio de Caritas in Veritatis nos va a recordar que cada uno de nosotros debemos tener presente el bien común. Y si también nos salimos un poco del contexto de la Sagrada Escritura y nos dirigimos hacia la sociedad o hacia la filosofía en la antigüedad, aquellos filósofos van a hablar sobre el bien común, pero también cuando van a hacer referencia al bien,
van a decir que aquellos que son capaces de hacer el bien es porque son personas inteligentes, personas que han dejado su ignorancia, su interés particular de lado. Entonces, qué importante que cada uno de nosotros no gobernemos para nuestro bien o para el de nuestra familia, sino que antes bien nos preocupemos por aquel que lo necesita, por aquel que necesita una mano amiga. Pues hay un viejo refrán por ahí que dice que de lo que hay en nuestro corazón es de lo que podemos dar a los demás. Si realmente lo único que hay en mi corazón es odio, es tristeza, es dolor, es rabia, pues es lo único que puedo brindar, tanto a mí mismo como a aquellos que me rodean. Pero si en mi corazón hay caridad, hay desprendimiento, hay alegría, con seguridad que es lo que puedo brindar a la sociedad y es lo que puede llevarlos a tener una vida tal vez un poco más fácil, una vida un poco más cómoda. Entonces de ahí la importancia que cada uno de nosotros gobernemos siempre desde lo más pequeño, desde lo más mínimo, pensando en el bienestar común. Alejo, ¿y cuénteme cómo un poco los gobernantes también están llamados a ser instrumento de paz? Pues vivimos en una sociedad que ha sido inundada por la guerra, por la separación, por la desunidad, y creo que todo lo negativo ha estado tomando más poder que aquello que nos puede llevar al bien. ¿Cómo puede un gobernante dar un nuevo giro a esta historia social? Ángelo, claro que sí. Usted decía algo muy importante, citando la palabra de Dios. El gobernante está para servir. Y Jesús nos ha dejado un gran modelo para servir. Y Él dice, el que quiera ser el servidor de todos, que se haga el último. Hay un libro que se llama Roma soy yo. Y ahí hacen algunas precisiones y a mí me ha llamado pues mucho la atención una frase que dice, parafraseando, pues no es textual, pero dice que uno de los mejores políticos que ha surgido en la historia se llama Jesús de Nazaret. Entonces muchos hacen eso. Muchas personas se abanderan, que no son cristianas, y dicen, vea, el mejor político, el mejor pacifista. Hay veces vemos imágenes de estas corrientes, de estos colectivos que ponen a Mahatma Gandhi, a Mandela, a Jesucristo, y dice, son los mejores pacifistas o los mejores buscadores de paz que ha habido en la historia. Y pues, sin sonar a herejía, yo podría decirlo que sí. Jesús ha sido uno de los mejores políticos de la historia. ¿Por qué? Y hay que tener claro, una cosa es el político, y su raíz lo dice, es el que sirve al pueblo, no un politiquero que se sirve del pueblo. Ahí está la diferencia. El político sirve al pueblo, el politiquero se sirve del pueblo. Jesucristo, podríamos mirarlo y analizarlo, y tiene un gran sentido social, porque el reino de los cielos se preocupa por el ser humano, por nuestra salvación, por podernos encontrar con Jesucristo y encontrándonos con Jesucristo, darle una plenitud de vida a nuestra existencia. ¿Y por qué hago esta introducción, Ángelo y queridos televidentes, antes de responder a su pregunta? ¿Cómo el gobernante le puede dar un giro, una historia nueva a la política que está ahorita tan fragmentada? Veamos nada más nuestro país tan polarizado, unos para un lado, otros para el otro. En el mundo también tantas guerras, que este presidente no se habla con el otro, que se amenazan, que en la mitad quedan tantas y tantas personas inocentes. Veamos en Medio Oriente cada rato que un bombardeo, que una guerra, que un estallido social. Miremos cómo el mundo clama, lo diríamos con San Pablo, un mundo que clama con dolores de parto, que sufre, que gime con dolores de parto. Jesucristo nos ha dejado esa enseñanza, Jesucristo nos ha dejado ese testamento. Primero, el que quiera ser el servidor, que se haga el último.
Eso tiene que cambiar la historia y el rumbo, las riendas de una verdadera y sana política. Queridos gobernantes, ustedes tienen en su mano poder luchar por un mundo mejor. El Papa Francisco se los insistía demasiado cuando uno escucha los discursos de él con los diferentes presidentes, cuando visitaba los países, y eso ha sido también muy recurrente en todos los papas cuando se reúnen, cuando ellos van a audiencias privadas al Vaticano y se reúnen con el Papa y le dicen: su santidad, traigo estos problemas, estas situaciones, y los papas hacen ese llamado a trabajar por el bien común. ¿Cómo pueden cambiar ustedes el rumbo? Trabajando por el bien común. El bien común tiene por objetivo la dignidad de la persona humana. Si nosotros tenemos todo en común, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo lo tenían en común. Cuando hay justicia, cuando hay respeto, cuando hay solidaridad, cuando hay empatía por el otro, podemos cambiar el mundo. Lastimosamente, Ángelo y queridos televidentes, estamos sumergiéndonos cada día más en el individualismo. Me preocupo por lo mío, me preocupo por lo que a mí me conviene. Yo vivo en un edificio, vivo en el apartamento 304 y a mí no me importa quién vive en el 305 ni en el 306. Yo me preocupo por lo mío. A mí no me importa nada más, solamente me interesa poder luchar por mis, como se dice, yo me preocupo por mi papa, por mi comida, por mi lata, y el otro a mí no me importa. Ángelo, lastimosamente ese es el pensamiento, desde la cabeza, desde los que nos gobiernan, y también es algo que se está metiendo en el colectivo, en las personas de cada día. Claro que sí, Alejo. También pues ya para ir finalizando este programa, es importante resaltar cómo el gobernante puede ser testimonio en nuestra vida. Bien lo decía usted hace un momento. El gobernante está llamado a servir al pueblo, y qué mejor ejemplo que el de Jesucristo, cuando nos invita a hacernos los servidores de todos nuestros hermanos. También cuando analizamos la Sagrada Escritura, encontramos en el libro de los Jueces que esta población se centra en pedir a Dios un gobernante según su corazón, según su voluntad, y a eso estamos llamados todos, cada vez que lleguen las elecciones, precisamente a buscar a alguien asistidos por Dios, que no sea el que nosotros queramos, sino que sea Dios el que vaya colocando en su lugar el que mejor convenga para cada uno de nosotros. Qué bonito es cuando nos preocupamos por los demás. Y sí, lamentablemente, como lo decía Alejo, hemos caído en un individualismo que nos ha llevado tal vez a relativizar toda nuestra vida, todo lo que en alguna vez fue algo verdaderamente, hemos caído nosotros en llegar a decir que no, que si esto para usted es verdad, para mí no. ¿Y qué quiere decir esto? Que es Dios, que hemos sido nosotros los que hemos alejado a Dios de nuestra vida. Y realmente cuando Dios no está en nuestra vida pierde el rumbo, nuestra vida pierde el asombro, y es ahí donde perdemos la capacidad de llevar una vida reflexiva, una vida en torno al bien personal, pero importantemente al bien común. Alejo, ¿algo más que podamos agregar a este tema ya para ir concluyendo? Ángelo, claro que sí. Yo quiero invitarlos, queridos televidentes, a que seamos siempre muy reflexivos. Nosotros los cristianos tenemos la vocación también a ser profetas. Y el profeta anuncia, pero también el profeta denuncia. Eso lo veíamos en el Antiguo Testamento, cuando los profetas, cuando el profeta Isaías anunciaba al pueblo también muchos mensajes de Dios, pero también cuando el profeta denunciaba, cuando el pueblo no iba bien, cuando se había pervertido, cuando había alejado su corazón del de Dios. ¿Por qué esta invitación, mis hermanos?
porque nosotros también tenemos que ser muy críticos, no criticones, críticos a la hora de, como lo decía Ángelo, cuando tenemos la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes. Si somos cristianos, ¿cómo vamos a elegir a alguien que vaya en contra de los principios como es la vida? Entonces nosotros tenemos que ser siempre sensatos, iluminados por el Espíritu, para que nuestros gobernantes siempre nos conduzcan por caminos de bien, para que nuestros gobernantes nos conduzcan y nos ayuden al progreso de la humanidad. Cristo nos ha entregado a nosotros su creación. Y ustedes, queridos gobernantes, son administradores número uno de esos bienes naturales, de todo lo que Dios nos ha dado. Hay que administrarlos bien. Y otra invitación, Ángelo, para terminar, es que nosotros no tengamos temor a ver esa unión, esa alianza entre iglesia y política. Todo siempre desde el debido respeto y las sanas distancias. Lo hablo yo, Ángelo, por lo que he conocido y lo que me contaban mis abuelos, mis papás. Cuando un gobernante está de la mano de la iglesia en estos pueblos que han sido muchas veces tan golpeados por la violencia en el oriente antioqueño, cuánto bien no le han hecho a las comunidades. Cuando un alcalde católico que respeta, que tiene temor de Dios, trabaja unido a la iglesia, se han construido escuelas, hospitales, se han traído progreso y desarrollo. Queridos hermanos, la esperanza en los gobernantes es un signo del amor de Dios. Un buen gobernante, como lo decía el rey Salomón, cuando iba a tomar una decisión: Señor, dame tu sabiduría, asistente del trono, hace mucho bien a la sociedad. Ahora, queridos televidentes, yo los invito para que, iluminados por la vida de un santo, vayamos a la siguiente sección. Escucha un corazón. En este espacio de escucha y conoce un corazón, vamos a hablar de la vida de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, un santo inglés de finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, que con gran valentía, con gran fuerza, pudo defender la fe católica, la fe cristiana católica. Este santo es declarado por el Papa San Juan Pablo II como el patrono de los políticos y de los gobernantes. Desde muy niño en Inglaterra estudió retórica, estudió latín, griego, incluso estuvo en la escuela de la Universidad de Oxford para posteriormente ser entonces ingresado a la misma universidad. Fue secretario ayudante del arzobispo de Canterbury. Le llevaba la correspondencia y ya en su edad adulta empezó a estudiar también política, empezó a estudiar derecho y en la universidad también pudo ejercer su carrera como abogado y también todo lo que había aprendido en la política y en las ciencias humanas. Este hombre ha sido reconocido porque ha sido un hombre intelectual, un hombre con un gran conocimiento, pero no solo con conocimiento, sino con sabiduría. Tanto así que llegó incluso a ser parte de la realeza. Este hombre, dentro de su búsqueda del conocimiento, también tuvo un gran acercamiento a Dios. Estuvo experimentando con diferentes comunidades religiosas para ver si ingresaba a alguna de ellas, pero finalmente se casó. Fruto del primer matrimonio que tuvo, porque tuvo dos, ya que su primera esposa, murió al tener a su última hija. Fruto de este primer matrimonio nacieron varios hijos y él con mucho amor, con mucha entrega los educó también, incluso en todos los conocimientos que él tenía. Posteriormente se volvió a casar y pudo ser parte de la realeza de Inglaterra, siendo secretario, siendo caballero e incluso canciller. La importancia de Santo Tomás Moro radica en que él, siendo canciller y estando al servicio del rey Enrique VIII, tuvo la gran valentía de primero
estar en contra de las ideas de lo que fue el inicio del protestantismo, y seguido a eso también de las ideas del propio Enrique VIII, que iba a dar inicio a este cisma en la iglesia con los anglicanos, que iban a nacer a partir de allí, del propio rey Enrique VIII, cuando después de estar casado con Catalina de Aragón, pidió que su matrimonio se anulara, se disolviera, para entonces casarse con Ana Bolena y tener un hijo varón, que pudiera darle entonces la heredad o la herencia del trono, del reinado. Este fue el principal conflicto que llevó a que naciera la iglesia anglicana, y Santo Tomás Moro, siendo parte de la realeza del rey Enrique VIII, se negó rotundamente, y junto a su gran amigo el obispo que estaba junto con él, Juan Fischer, que también es santo, lucharon incansablemente, incluso hasta ser encerrados, encarcelados por no estar nunca de acuerdo con estas reglas, con todo esto que se inventaba el rey Enrique VIII, hasta finalmente ser decapitado en el año 1537. Este gran santo, Santo Tomás Moro, es reconocido también, no solamente por su valentía y por ser un fiel creyente de la política unida a la moral y de que el hombre debe estar unido a Dios, sino también por ser un santo, el santo del buen humor, como lo decía el Papa Francisco, el santo que siempre, en cualquier circunstancia de la vida, tenía una sonrisa, tomaba la vida de la mejor manera y siempre de una manera positiva, sabiendo que el Señor siempre lleva las riendas de toda nuestra existencia. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado así al final de este programa, La esperanza en los gobernantes. Y qué importante también recordar que estamos llamados a llevar una vida reflexiva, sí, tanto gobernantes como nosotros que somos los que elegimos. Pero también recordemos, como lo decía nuestro compañero, que estamos llamados a anunciar y a denunciar todo aquello que sea bueno o malo, pero que también ustedes, queridos gobernantes, cuando toman posesión de su cargo, hacen un juramento ante Dios y ante la patria. Entonces, que asistidos por Dios, movidos por el Espíritu Santo, seamos capaces de dar cumplimiento en el periodo de gobernación a esta promesa que hacen ante Dios y la patria. Claro que sí, televidentes. Comprometámonos también, cada uno de nosotros, a ser buenos ciudadanos. Donde usted trabaja, donde usted estudia, en su hogar, en la carretera, en los escenarios deportivos, culturales, todos comprometámonos también a ser buenos ciudadanos. Es que eso es lo lindo de esta creación tan perfecta que Dios nos ha dado y le ha entregado al mundo. ¿Qué es eso tan perfecto? En que cada uno de nosotros juega un papel muy importante. Eso es la dignidad humana, Ángelo. Nadie somos más que el otro. Todos somos iguales, todos valemos lo mismo para el Señor. Pero en ese mismo dinamismo, en ese mismo sentido, todos aportamos para un mundo mejor. La paz comienza en su corazón. El cambio no lo busque afuera de su casa, empieza en su casa a perdonar al que lo ha ofendido. Vuélvale la palabra a dirigírsela al que usted no le habla. Perdone al hermano con el que usted tiene rencillas por una herencia, por un negocio, por un pedacito de tierra. Mire, ahí empieza el cambio. Ese es el cambio de ser buenos ciudadanos. Gracias, queridos televidentes, por acompañarnos en este programa. Los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales, tanto YouTube como Facebook e Instagram, como Seminario Nacional Cristo Sacerdote, donde día a día vamos subiendo diferente contenido que nos puede ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.